Muy buenos días a todos nuestros seguidores del fanpage de gestión. Les saluda Pilar Olivo y les doy una bienvenida a un nuevo programa de gestión en vivo. En esta ocasión nos acompaña Héctor Campos, abogado de Linares Asociados, quien nos va a ayudar en esta ocasión a resolver unas dudas acerca de por qué es importante registrar nuestro inmueble. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A todos nuestros seguidores los invito a dejar sus dudas y consultas para ayudarlos durante la transmisión del programa. Héctor, empecemos. Dime. ¿Por qué es importante registrar nuestro inmueble? Es muy importante registrar el inmueble. Esto por una razón fundamental. La inscripción de un inmueble en registros públicos permite que no solo quienes celebraron el contrato respecto de ese inmueble tengan información sobre esa operación que se ha realizado, sino que también terceros que no participaron, pero que por alguna razón tengan algún interés en esa operación o en el inmueble, tengan ciertos datos, tengan cierta información respecto del mismo. Si es que una persona quiere oponer frente a terceros las características de su operación, pues entonces la inscripción en registros públicos es fundamental. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos más comunes, los problemas o los tipos de fraudes a los que enfrenta una persona al no registrar su inmueble? Podríamos quizás hacer dos grandes bloques, o hasta tres. Un primer problema se presenta frente a aquellos casos en los cuales los inmuebles no están inscritos. Si un inmueble no está inscrito, es muy probable, o más que probable, el nivel de incidencia respecto de las operaciones fraudulentas que se puedan realizar con ese inmueble aumenta. ¿Por qué? Porque efectivamente, si el bien no está inscrito, los terceros no saben quién es el titular del inmueble. Podría darse en ese escenario entonces que un titular vende un inmueble a más de una persona y como cada uno de esos compradores no tiene la información de quién es el titular, nunca se va a enterar si hubieron disposiciones, si hubieron ventas previas a la que ella está efectuando. Entonces, los problemas de doble venta inmobiliaria, de doble, triple, cuádruple venta inmobiliaria, se presentan en la mayoría de los casos respecto de los bienes, respecto de bienes en los cuales estos no están inscritos. Ese es un primer gran grupo de problemas. No es el único, porque inclusive habiendo bienes inscritos se presentan esos mismos problemas. ¿Y por qué? Aquí ya pasa por un tema de posibilidades, por un tema de diligencias. Lo ideal, lo óptimo, es que si el bien ya esté inscrito, cualquier cambio en la situación jurídica del inmueble se inscribe en registros públicos para que esto se publicite. Si se constituye un gravamen, que se inscriba. Que si se realiza alguna modificación del bien en cuanto a sus características, que se inscriba. Los cambios de titulares, que se inscriban. Cuando el bien estando inscrito, pero alguna de estas modificaciones en el inmueble no se realiza y no se publicita registralmente, se generan conflictos. Porque terceros no van a tener conocimiento de esa modificación, de esas características propias del inmueble en particular. Y, por ejemplo, justo al inicio de tu respuesta, tú me dijiste, por ejemplo, al momento de comprar un inmueble. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta al momento de comprar un inmueble? Eso es una pregunta muy importante. Y creo yo que se resume en una sola palabra, que es información. Cuanto las personas tengan mayor información respecto del inmueble y de algunas características que en un momento daré, es mejor, porque cuanto más información tengas, la protección que te da el ordenamiento es mayor porque tienes mayor conocimiento del mismo. Por ejemplo, si tengo que conocer quiénes son los titulares del inmueble. Si es una persona jurídica, quién es la persona jurídica, la información en registros públicos me va a dar el nombre de la persona jurídica, después yo también a través de registros públicos podré hacer una investigación sobre si esa persona jurídica tiene o no el suficiente patrimonio para solventar las deudas que pueda obtener como consecuencia de la celebración del contrato. Si la persona es una persona natural, si el titular es una persona natural, tener en consideración si el titular del inmueble es una sola persona o forma parte de una comunidad de herederos, por ejemplo, toda esta información me la da registros públicos, ver si el inmueble tiene o no algún gravamen, alguna hipoteca, alguna carga inscrita que pueda hacer que disminuya el valor del inmueble, el valor de realización del inmueble. Toda esta información se obtiene en primer lugar en registros públicos. Por eso es que cuando uno va a realizar la compra, la adquisición de un inmueble, lo primero que se pide es el denominado CRI. ¿Qué es el CRI? Es el Certificado de Registro Inmobiliario. El CRI lo que hace es darte una foto de la situación actual del inmueble y mostrarte la verdadera situación en la que está.
en cuanto a quién es el propietario, en cuanto a cuáles son las características del inmueble y en cuanto a cuáles son las cargas o gravámenes que el mismo pueda tener. Ese, creo yo, es el primer paso. Por eso es que es importante la inscripción en registros públicos, porque esa información está ahí. Y en lo que dices, por ejemplo, si el inmueble pertenece a una comunidad de herederos, ¿cómo se tiene que gestionar la compra del inmueble en esos casos? Eso es muy importante, porque si uno no tiene en consideración que el inmueble pertenece a una comunidad de herederos, el proceso de negociación, o mejor aún, la inversión en la negociación que yo realice se puede ir al agua. ¿A qué me refiero? Muchas veces se presenta frente al comprador una sola persona y se presenta como titular del inmueble. Si es que la persona es el único titular, no hay problema. Todo el proceso de negociación que yo realice con esa persona se va a desenvolver de una manera directa. Pero si esa persona forma parte de una comunidad de herederos, de un régimen de herederos, de una declaratoria de herederos, la situación cambia. Porque no solamente tengo que negociar con esa persona, sino tengo que negociar con toda la comunidad. Entonces ahí se establece, o hay que pensar, o ponernos a pensar cuáles son los mecanismos más adecuados para tratar de solventar esa solución. Por ejemplo, que todos los herederos le den un poder a uno de ellos para yo poder negociar solamente con uno de ellos. De manera que al momento de firmar el contrato, cuando firme ese heredero, no firme solo a título personal, sino que también firme en representación de los otros herederos. Por ejemplo, si es que yo no tengo claro con quién estoy negociando, los costos de transacción en la negociación se incrementan. Porque de nada sirve que yo negocie con uno y firme con uno, y eso posiblemente lo inscriba, si es que posteriormente estoy exponiendo esta operación, estoy exponiendo esta transacción a los reclamos que podrían realizar esos terceros herederos que no participaron en la firma del contrato. Y la ley, en este caso, si bien es cierto, hay que ver las circunstancias, qué cosa está inscrito, cómo se dieron las negociaciones, pero en principio hay una vocación de protección respecto de los herederos que no participan en una compraventa, por ejemplo. Entonces los herederos van a tener toda la posibilidad de cuestionar, de solicitar la ineficacia, la nulidad, la no oponibilidad de esa transacción frente a ellos. Y justo te quería comentar, ¿qué pasa si una vez firmado el contrato se encuentran irregularidades? O sea, tipo, por ejemplo, ¿no? El caso de los herederos, no sé qué otro tipo de casos también podríamos encontrar, que pongan en juego o en riesgo el dinero que ya se está dando en la transacción, los contratos, las condiciones, la infraestructura del inmueble. Sí, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Quizás sirva a ser un poco esquemático para poder responder la pregunta. Imaginemos que hay A, que es el vendedor, B, que es el comprador, y C, que es un tercero. ¿Sí? La ley tiene una protección clara respecto del tercero que adquiere un inmueble. El Código Civil es la norma que regula este tipo de transacciones y dispone que si un tercero, no A, no B, si un tercero adquiere un inmueble con el conocimiento de que la persona que está vendiéndole, en este caso C, es el titular en registros públicos, no importa si luego algo pasa en la relación entre A y B, la adquisición de C se respeta. Eso es lo que se denomina la protección del tercero adquirente de buena fe. Esto es importante. Este C que adquiere tiene que tener buena fe, es decir, no tiene que tener conocimiento respecto de que ha habido algún vicio en la operación previa. Esa protección está clara. Respecto de la compraventa o el acto de disposición que se haya realizado entre A y B, es un problema de ellos y ese acto sí podría ser cuestionado. Este tipo de cuestionamientos depende de las características de cada uno de estos actos, se podrá realizar a través de la vía judicial o a través de la vía arbitral, si es que en los contratos hay algún convenio arbitral, o en ciertos casos, para los aspectos registrales, para las anotaciones que están inscritas en registros públicos, se podrá realizar un trámite a nivel administrativo donde se pida la cancelación del asiento registral, por ejemplo. Y por ejemplo, ¿y en qué casos, en este caso C, pierde la protección? Cuando se ha actuado de mala fe, ¿correcto? Ese es el gran candado que le impone el ordenamiento peruano a los adquirientes de propiedad. La norma claramente expresa que aquel que de buena fe y a título oneroso
esto es, cuando ha habido una disposición patrimonial de por medio, adquiere un inmueble, pues entonces en ese caso ese tercero está protegido. Si es que ese tercero no actúa de buena fe o la operación que realiza la realiza a título gratuito, es decir, sin desplazamiento patrimonial, ahí el ordenamiento no protege la adquisición del tercero. Ya estamos recibiendo algunas preguntas de nuestros seguidores, los invitamos a que sigan dejando todas sus consultas. Aldi Ariza nos dice, ¿cuáles son las recomendaciones al momento de adquirir un departamento? Bien, en principio hay que tomar en consideración que cuando, entiendo, la pregunta se realiza en el marco en el cual el adquirente es una persona natural. ¿Por qué hago esta precisión? Porque generalmente las operaciones que se establecen cuando el comprador es una persona natural y el vendedor es una empresa inmobiliaria, por ejemplo, no solamente tienen un régimen de protección de carácter civil, no tienen un régimen de protección amparado en las normas del Código Civil, sino que adicionalmente se establece un régimen de protección especial para ese comprador, el cual se establece o el cual se regula sobre las normas de protección al consumidor. En ese caso, no solamente existe una protección a nivel del Poder Judicial, en el cual se puede reclamar una resolución de contrato, un incumplimiento de contrato, una indemnización, sino que además existe la posibilidad que ese comprador, considerado consumidor, pueda recurrir ante Indecopi, la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, y reclamar frente a ella la falta de idoneidad dada en el servicio, en este caso en la operación de transferencia de propiedad, o por ejemplo la falta de información que se ha dado al momento de la negociación del contrato. Entonces, teniendo en cuenta esto, que no solo es una protección civil, sino también es una protección especial de tutela de consumo, las consideraciones que tiene que tener un comprador son muy similares a las que he dado hace un momento. Solamente que habría que añadir que el nivel de información, el cual está todo el derecho a recibir a esa persona, aumenta. ¿Por qué? Porque una cosa es una operación que se realiza entre dos empresas, ¿correcto? Y otra cosa es una operación que se realiza entre una empresa y una persona natural. El nivel de información, de claridad, de veracidad, de oportunidad en la información que se le tiene que dar a una persona natural son diferentes respecto de una persona jurídica. Y en el caso de una persona. Sí. Bueno, en el caso de una compraventa o de un acto de disposición realizado entre dos personas, tiene que ser una suerte de concesiones o de informaciones recíprocas las que se tienen que dar, ¿no? Todo esto enmarcado dentro del ámbito de la buena fe, es decir, comportarse con corrección, comportarse de forma leal, dándole información relevante a la otra persona para que pueda tomar adecuadamente la decisión de comprar o no comprar el inmueble, de las condiciones en las cuales se tiene que dar dicha operación. Y en el caso de los departamentos, ¿cuál es la principal diferencia? Lo que pasa es que cuando uno compra un departamento, hay que tener en consideración que generalmente, no siempre, pero generalmente ese departamento se compra en planos. Entonces, cuando estamos frente a un contrato en el cual el bien aún está en planos, el bien aún no existe, si nos damos cuenta, el nivel de información que tiene que tener el comprador del bien que va a adquirir es elevado, necesariamente, en cuanto a las condiciones del inmueble, las características físicas del inmueble, la situación registral del inmueble, cuándo se va a realizar la independización a su favor, en qué momento se van a realizar los desembolsos. En este tipo de operaciones, los desembolsos, por ejemplo, funcionan de forma fraccionada. Un momento en la separación, otro momento en la celebración del contrato, otro momento a la independización, porque es la forma de garantizar los intereses del comprador. El comprador no puede verse expuesto a realizar un solo desembolso y esperar a que le den el departamento no se sabe cuánto. La forma de, por ejemplo, equilibrar los intereses en una compraventa es supeditar el interés del vendedor a recibir parte de los ingresos cuando realice ciertas actividades que le convienen al comprador, como por ejemplo la independización. Y por ejemplo, mira, hemos estado comentando todos estos temas respecto al punto de vista del comprador, sí, pero me gustaría mucho ver el tema ahora de la persona que vende el inmueble. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta al momento de vender el inmueble? Sí. En una operación de compraventa, el principal interés del vendedor está básicamente en recibir el precio, en recibir la contraprestación por la operación de venta. Entonces, un primer interés o un primer punto en el cual tiene que incidir el vendedor es en garantizar el pago del precio. Para eso es necesario establecer una serie de garantías en el contrato que puedan precisamente garantizar la efectividad en el pago del precio.
establecer, por ejemplo, alguna suerte de pagaré letra para garantizar el precio, establecer la posibilidad de establecer en el contrato la presencia de fiadores que puedan, en caso en caso el comprador no pueda pagar el precio, puedan responder por él, o una hipoteca o otro tipo de garantías para poder determinar que ese precio efectivamente se pague. Lo que no puede hacer el vendedor es no realizar un análisis de la solvencia del comprador al momento de celebrar el contrato. Si yo celebro un contrato y yo voy a vender el inmueble, lo primero que tengo que hacer es hacer un análisis sobre la situación patrimonial de mi contraparte. ¿Por qué? Porque si no tiene una situación patrimonial solvente y hay un incumplimiento, yo como vendedor me voy a ver en el riesgo de aumentar los costos de transacción al tratar de cobrarle algo que pude haberlo prevenido desde el inicio. Nuevamente aquí el factor clave es información. ¿Dónde obtengo esa información? Dependerá. Una parte la obtendré en registros públicos. Puedo hacer un análisis de bienes a la persona para determinar cuáles son aquellos inmuebles o muebles que conforman su propiedad, o puedo realizar un análisis de solvencia propiamente dicho, entrar a las centrales de riesgo, esta información es pública, y poder determinar cuál es el nivel de riesgo de pago de deudas que tiene esta persona. Y por ejemplo, ¿qué ocurre si una de las contrapartes fallece? Y hay un contrato en el que se tiene que pagar el inmueble por letras. Generalmente esos contratos son de años. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Cuando hay la situación en la cual una persona fallece, el ordenamiento peruano regula la posibilidad de que las deudas, en tanto no sean personalísimas, esto es, en tanto no dependan de las características particulares de alguna de las partes del contrato, puedan ser heredadas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el comprador o el vendedor fallece, la parte que aún vive podrá iniciar los reclamos pertinentes, ya no respecto a la parte que ha fallecido, evidentemente por razones naturales, pero sí respecto de los herederos de esa persona. Evidentemente, esto tiene una formalidad que es necesaria de realizar. ¿Cuál es? Cuando una persona fallece, automáticamente la ley dice que los bienes pasan, tanto activo como pasivo, los bienes como las deudas, a los herederos. Sin embargo, es necesario para fines comerciales identificar cuáles son esos herederos. El mecanismo que se tiene para identificar cuáles son esos herederos es lo que se denomina la declaratoria de herederos. Es un procedimiento a través del cual todos los que se consideran herederos participan y piden un reconocimiento para que puedan ser considerados como tales. Esto es importante, por lo que decíamos hace un momento. Si yo no tengo claro si estoy negociando con una persona o una individual o con una persona que forma parte de la comunidad de herederos, mis costos de negociación se pueden ver incrementados. Seguimos recibiendo algunas consultas de nuestros seguidores. Juan Víctor Villa nos dice, ¿cuáles son los pasos para registrar una propiedad en SUNAR? Ok. Es Víctor, ¿cierto? Sí. A ver. No, Juan. Juan. A ver. En este caso hay, digamos, tres escalas en este camino para inscribir un inmueble. La primera es celebrar un contrato. En principio, las actividades, las operaciones económicas que se inscriben en los registros públicos están sustentadas, están basadas en un contrato. Este contrato tiene que tener una formalidad determinada. ¿Cuál es esa formalidad determinada? Tiene que tener un formato de minuta. ¿Qué es una minuta? La minuta es un documento privado dirigido al notario y autorizado por abogado. Aquí esto también lo podemos ir relacionando con los costos. Un contrato privado en modalidad de minuta ya implica un costo adicional, porque implica la actividad de un letrado que verifique, que revise esa operación. Sin embargo, este documento, minuta, sigue siendo un documento privado. ¿Cuál es el segundo paso? Esa minuta, que estaba dirigida al notario, llevarla a una notaría pública y en esa notaría formalizar el documento. Esa formalización hace que el documento privado deje de serlo y pase a ser un documento público. ¿Cómo se llama este documento público? Escritura pública. Y ese documento lo emite un notario. Nuevamente relacionándolo con los costos. Ya no solamente hay el costo del abogado, ahora también hay el costo de la notaría, la cual evidentemente cobra una suma de dinero por la operación que está formalizando. Luego de esto pasamos al tercer escalón, al tercer paso. ¿Cuál es? El notario va a enviar una solicitud de inscripción a los registros públicos para que esa operación contenida en el contrato se inscriba en los registros públicos y pueda ser finalmente publicitada frente a terceros. Nuevamente, los registros públicos tienen un costo de acceso
Todos estos costos son variables y dependerá de la cuantía del inmueble para dar costos fijos, no hay un costo determinado, y poder finalmente inscribirlos. Esta es más o menos los 3 pasos que se tienen que seguir: minuta, escritura pública y registros públicos. Y, por ejemplo, justo ahora que nos tocabas un poco el tema de los costos, entiendo que son costos variables, Sí. pero ¿debe existir algún costo, alguna cifra promedio o quizá los costos paso por paso que va a tener que asumir la persona? Que dependerá. Como, por ejemplo, el primer estadio es frente a un abogado. Dependerá de los honorarios del abogado. No hay un costo fijo, no hay un costo promedio. Puede haber un abogado que cobre mucho, puede haber un abogado que cobre muy poco. ¿Podría variar, por ejemplo, ese costo? O sea, si es que hay algún problema con el trámite. Dependerá del valor del inmueble. Generalmente el monto se pone en función del valor del inmueble cuando es la revisión de un solo contrato. Evidentemente, si es que hay contratos conexos, contratos coligados a esa operación, el costo solamente en esa fase varía. Igual es en la notaría, igual es en registros públicos. No hay un costo fijo. Generalmente, eso sí, cuando uno va a una notaría, los precios son, igual por protección del consumidor, son de libre acceso y se puede tener en consideración. Igual en registros públicos se puede entrar a la página web respectiva y tener una idea de los costos, pero que siempre van a ser ajustados en función a la operación que se quiera realizar. Abilio Chaparro nos dice, si una propiedad está haciendo la preinscripción, en este caso sus tíos, y si uno de ellos fallece, ¿sus hijos tienen que hacer una sucesión intestada que represente a la persona que ha fallecido? Sí, la respuesta en breve sí. Y la respuesta larga es porque solamente con ese título de sucesión de declaratoria de herederos, ellos tienen, digamos así, su carta de presentación, para decirlo de una forma no tan técnica, su carta de presentación frente a terceros para poder decir yo soy heredero. Si es que esa carta de presentación no tiene, claro, podrá sustentar, mira, aquí está la partida de función, aquí está mi partida de nacimiento y por ahí más o menos deduce que yo soy heredero. Claro, tú podrás ser heredero, pero se necesita saber quiénes más son herederos, precisamente por la implicancia en los costos de negociación que esto tiene, que mencionaba hace un momento. Pedro nos pregunta, si el inmueble está inscrito al nombre de la mamá y los hijos aún vivos 6, desean dividir el inmueble, ¿qué se debe hacer? En este caso, entiendo que lo que quieren es dar por concluido el régimen de copropiedad que se genera como consecuencia de la declaratoria de herederos. Me explico. Cuando una persona fallece, ese patrimonio, como habíamos dicho, pasa a los herederos. Exacto. Estos herederos, por disposición legal, son una suerte de copropietarios respecto del inmueble. Ojo con lo que estoy diciendo, una suerte de copropietarios respecto del inmueble. Con lo cual, todos ellos son al mismo tiempo propietarios del inmueble. Entiendo que la pregunta va en el sentido en la cual, digamos, ya no quieren ser todos copropietarios del inmueble, sino cada uno quiere ser dueño de una parte proporcional del inmueble. Para esto hay distintas vías. Una vía, por ejemplo, es, si es que las partes no se ponen de acuerdo, si estos coherederos no se ponen de acuerdo, hacer que este régimen de división se realice a través del Poder Judicial. Generalmente, en este tipo de situaciones, el Consejo Legal Primario es pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque les va a salir mucho más barato, les va a salir mucho más eficiente de acuerdo a sus intereses. Si logran alinearse, fijar un monto de tasación del inmueble y después vender el inmueble ellos mismos y repartirse ese monto, los costos se reducen tremendamente. Si es que no se logra ese acuerdo y más bien se va a depositar en un tercero, esto es un juez, la posibilidad de que esa división, que esa partición del inmueble se realice, van a obtener el resultado. Pero algo que podrían haberlo hecho en un periodo de negociación breve, va a estar sujeto a los plazos del Poder Judicial, a los plazos y al trámite del Poder Judicial, lo cual, si bien es cierto, el Poder Judicial no tiene costos de acceso muy elevados, pero los costos en tiempo sí son prolongados, los cuales pueden terminar afectando a los mismos herederos por un dato sencillo. Cuando el bien ya está en litigio, naturalmente el costo del inmueble disminuye, ¿no? Entonces, una primera opción es que se pongan de acuerdo y que hagan esta división y partición de forma extrajudicial, o si no, si es que esto no es posible, que vayan y que sea el juez el que determine cuál es la división que se debe hacer respecto del inmueble. Y generalmente, por ejemplo, en lo que es la decisión del juez, ¿cuáles son las decisiones más recurrentes que ocurren? Depende mucho del caso concreto, depende mucho de quiénes son los herederos, depende mucho de cuántas son las partes que han presentado. Estos procesos se pueden complejizar
Por ejemplo, si es que los herederos que están dividiendo el inmueble son ciertas personas determinadas y luego aparecen terceros que no fueron incluidos en la primera declaratoria. Entonces, Eso alarga la... Exactamente. Si es que esto se pudo haber resuelto de forma convencional, de forma contractual, los costos de transacción se ven disminuidos tremendamente, ¿no? Rosina Alvarado nos pregunta. Bueno, ella tiene un caso particular que es acerca de las personas que vienen ocupando el inmueble en su totalidad y no permiten que nadie más lo haga. Pero solo pagan los arbitrios en el porcentaje que a ellos le corresponde. Aquí habría que ver en primer lugar a título de qué se encuentran esas personas en el inmueble, para determinar si es que tienen una propiedad respecto al íntegro del inmueble o si solamente son copropietarios y tienen la posesión y la propiedad respecto de una parte del inmueble, para ver si lo que están haciendo tiene algún tipo de justificativo. Si es que evidentemente ellos tienen la propiedad del íntegro del inmueble, legalmente les corresponde el pago del íntegro de los impuestos o de las obligaciones derivadas del inmueble que deban tener. Entonces, en ese caso habría que preguntar si es que existe alguna justificación para que se esté realizando ese tipo de trámite respecto del inmueble. Si es que no, evidentemente están cometiendo una irregularidad y están expuestos a cualquier reclamo que la persona interesada, en este caso entiendo, las otras personas que tienen derecho a posesión o a propiedad en el inmueble, puedan reclamar por el no pago de esas obligaciones que en su momento incumplieron. Bueno, ya tenemos una de las últimas consultas. Denis nos dice, ¿cuáles son los requisitos para inscribir una transferencia de propiedad? Como les mencionaba hace un momento, el trámite regular pasa por que el contrato se formalice a través de una minuta, esto pase a un notario, se regulariza a través de una escritura pública y finalmente esto se inscribe. Cada uno de estos pasos tiene un costo correspondiente que se tiene que cubrir y dependerá mucho. Esto es importante, dependerá mucho de quién asuma esos costos, de quién asuma esos costos, de quién asuma esos gastos, el acuerdo originario que se establezca en el contrato, ¿no? Entonces, un buen diseño contractual puede poner las cosas claras desde el inicio para determinar cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes en toda la ejecución del contrato. Y mira, justo ya ahora que hemos hablado de muchos temas y muchas situaciones en las que se puede dar la compra y venta de un inmueble, quería hacerte esta pregunta que quizás es un poco general, pero ¿cuál es la real importancia de un contrato desde un inicio? Un contrato, a ver, creo que debemos dar un paso atrás. Cuando uno se somete a una operación comercial, siempre está expuesto a riesgos. Riesgos de que no le paguen, riesgos de incumplimiento del contrato, riesgos de insolvencia del contrato. El contrato, por excelencia, es un típico mecanismo de asignación de riesgos. Si las partes quieren controlar adecuadamente los riesgos de su operación, el contrato es la herramienta fundamental para tratar de controlar esos riesgos, para distribuirlos, para asignarlos, para agravarlos, para mitigarlos. Hace un momento decíamos, ¿cómo controlo el riesgo del no pago del precio? Pues asigna o pacta garantías. Estoy mitigando el riesgo. ¿Quién asume el riesgo del pago del precio? El vendedor, el comprador en este caso. ¿Quién asume el riesgo de que el inmueble no forme parte de una persona sino de una colectividad? El vendedor en este caso. Toda esa información tiene que estar volcada en el contrato. Si es que las partes quieren tener una adecuada asignación de riesgos de la operación económica que estén realizando, el contrato es el mecanismo legal por excelencia para poder asignarlos. Perfecto. Justo antes de iniciar la entrevista también me comentabas acerca de un caso en el que, por ejemplo, hay dos personas que intentan o registran un inmueble y que Registros Públicos protege a la primera persona. Eso es algo, un poco riesgoso porque quizá la primera persona no es precisamente el propietario, pero según lo que me explicaste, se aplica la protección a la primera persona. Lo que sucede es que en este caso, la norma civil establece que frente a un conflicto que se genere entre una persona que tiene un derecho inscrito y una persona que no tiene el derecho inscrito, prima el valor de la operación realizada por esa persona que sí inscribió el derecho. Esta es una razón adicional por la cual la inscripción es importante, porque existe una protección
quizás a veces sobre, pero una protección de aquellas personas que tuvieron la diligencia de inscribir el inmueble para que terceros tengan conocimiento de esa operación, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de que, bueno, esperemos que no le suceda, pero supongo que muchas personas están pasando por eso, de que sí ocurre eso, o sea, realmente la persona que no es propietaria ya registró el inmueble, ¿qué pasos debe seguir el real propietario? En este caso, la protección que tiene el real propietario, fuera de los casos en los cuales se protege al tercero adquirente, será en primer lugar solicitar la nulidad, la ineficacia. Habrá que ver bien cuál ha sido la irregularidad en ese acto de disposición para tratar de proteger su derecho de propiedad. Adicionalmente, tiene la posibilidad de entablar una pretensión de indemnización por los daños y perjuicios generados a aquella persona que dispuso el inmueble, suplantándolo, falsificándolo o lo que fuese. Entonces, sea tanto para proteger la propiedad a través de figuras contractuales como para el resarcimiento de los daños generados, son estas dos, no son las únicas, pero son las principales vías de protección que tiene esa persona que se ha visto desplazada en su derecho a propiedad. Bueno, Héctor, hemos solucionado muchas dudas, muchas preguntas de nuestros seguidores. Quería saber si les puedes dar un mensaje final acerca de la importancia que tiene de registrar nuestro inmueble. Hemos visto que en registros públicos permite tener información sobre el inmueble. Hemos visto que nuestra propiedad se ve protegida si es que este inmueble está inscrito en registros públicos. Pero hay un dato adicional que se tiene que tener en consideración, y es que si es que una persona quiere acceder al crédito, por ejemplo, la inscripción en registros públicos también sirve, porque no hay entidad financiera que no pide información registral respecto del inmueble al momento de tratar de otorgar un crédito. Entonces, para proteger propiedad o para tener acceso al crédito, la inscripción en registros públicos es fundamental. Listo, Héctor, muchas gracias. A todos nuestros seguidores, muchas gracias por sus consultas. Han quedado muchas preguntas en el aire. Vamos a tratar de sacar notas que serán publicadas en gestión.p. Y bueno, los esperamos en una nueva edición de Gestión en Vivo. Buenas tardes. Gracias.